Educación intercultural. Somos distintos, pero no en dignidad y derechos. Vamos a revisar algunas de las reflexiones que tienen que ver con la educación intercultural del texto de Silvia Smelkers. La interculturalidad es un concepto que quiere ir más allá de la multiculturalidad. La multiculturalidad o pluriculturalidad está plasmada en la definición del país de muchas constituciones de América Latina, como por ejemplo, México es un país pluricultural. Ello supone la coexistencia de diversas culturas en un mismo territorio. El concepto de multiculturalidad no implica respeto, que debe de tenerse entre esas diversas culturas que comparten el territorio. En las realidades multiculturales existe profundas asimetrías, diferencias, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas culturas en relación con otras. Se pueden generar relaciones de segregación y de discriminación cuando simplemente existe una realidad multicultural. A diferencia de esta realidad multicultural, la realidad intercultural supone una relación, una interacción entre grupos humanos con culturas distintas que se da en condiciones de igualdad entre ellas. A diferencia del integracionismo, la segregación o el olvido, que busca eliminar las diferencias, la interculturalidad asume la diferencia no solo como algo necesario, sino como algo virtuoso. La interculturalidad, desde su concepción misma, niega la existencia de asimetrías debido a relaciones de poder. Asume que la diversidad es una riqueza. Esta interculturalidad, que supone una relación, incluye compromiso, respeto entre las culturas, como punto de llegada y como utopía creadora. No admite asimetrías. La multiculturalidad puede entender al otro como aquel cuya diferencia tiene que borrar. El sujeto diferente tiene que dejar de serlo para poder interactuar con la cultura dominante. La multiculturalidad puede, por otro lado, reconocer al otro como diferente, pero apartarlo por ser distinto. La interculturalidad, por el contrario, reconoce al otro como diferente, pero no lo borra ni lo aparta, busca comprenderlo y lo respeta. La educación para la interculturalidad presenta tremendas asimetrías y sobre todo la socioeconómica, la política, la social y la educativa. En esta última hay dos asimetrías que se pueden combatir con respecto a la educación. La primera, el escolar, donde las minorías culturales suelen presentar altos índices de analfabetismo y reprobación y deserción escolar. La segunda, llamada simetría valorativa. Esta se refiere, ¿sí?, a la valoración de lo propio por parte de las culturas minoritarias, a la autoestima cultural, a la necesidad de creer en lo que se es y de reconocerse creador de cultura desde el espacio de lo que se es, a consecuencia de la discriminación y el racismo. La educación intercultural para toda la población. Se habla de educación bilingüe intercultural, porque la modalidad educativa para estos grupos busca que los indígenas conozcan y valoren su cultura y dominen su lengua, pero que a la vez descubran la riqueza de otros grupos culturales que habitan en el planeta, en especial la de aquellos con quienes comparten el territorio. Pero en sentido estricto, la educación para la interculturalidad no es tal si no se dirige a toda la población. La educación intercultural tiene que ser para toda la población. De lo contrario, no podemos hablar de este tipo de instrucción. Sería una contradicción, un absurdo hacerlo. Si hablamos en relación entre culturas desde una posición ética distinta, basada en el respeto, la educación intercultural tiene que ser para todos. La educación intercultural como una característica que debe de tener toda la educación en el siglo XXI. Tres escenarios de la interculturalidad. El primero, minoritario homogéneo. Es evidente que ningún grupo, por más aislado que se encuentre, es enteramente homogéneo en lo cultural. No obstante, son grupos culturales minoritarios que viven en territorios circunscritos y asisten a escuelas que atienden solo a niños y niñas del mismo grupo. Para combatir las asimetrías debe proponerse
Ofrecer una educación de primera calidad a sus alumnos, que significa asegurar que todos los alumnos logren el dominio de los objetivos nacionales y que las escuelas deben de funcionar tal cual no se generen desigualdades o privilegios a su interior. Además, si estos grupos tienen lengua propia, los objetivos comunes se agrega el de lograr un bilingüismo oral y escrito fluido en la lengua nacional y en la lengua materna. Un elemento central de la educación intercultural para estos grupos es el conocimiento y valoración de la cultura propia. El objetivo es que lleguen a valorarla y a entenderse a sí mismos como creadores en y desde su propia cultura. El objetivo del dominio oral y escrito de la lengua materna adquiere con este objetivo su sentido pleno, por la lengua propia es la que permite nombrar la cultura propia del país en que se vive. Segundo escenario, mayoritario homogéneo. Nos referimos aquí al escenario de la población que no se puede afirmar que forme parte de grupos culturales minoritarios. Si bien nuevamente la palabra homogéneo caricaturiza groseramente una realidad sumamente diversa. Nos referimos a los mestizos, blancos o como se denomina el grupo cultural predominante en los diversos países. En su escenario educativo, los alumnos asisten a las escuelas a las que no acuden miembros de grupos culturales minoritarios. Conviven cotidianamente solo con miembros de su propia cultura. En este escenario, la educación intercultural debe de trabajar en 3 niveles de desarrollo cognitivo afectivo y 2 saltos epistemológicos. El primero busca que los alumnos de grupos culturales minoritarios conozcan los aportes culturales de sus grupos de procedencia. El segundo nivel consiste en reconocer como valiosos esos aportes culturales y respetarlos. El salto epistemológico entre conocer y reconocer lo conduce a valorar. El tercer nivel consiste en llegar a comprender que en la diversidad de su riqueza, la suya como individuo y la de su grupo como cultura. El salto epistemológico entre estos dos niveles consiste en transitar del respeto a lo diferente a la valoración de sí mismo por la diversidad. En este segundo escenario, se propone, para combatir estas asimetrías, que la educación intercultural con grupos mayoritarios implica combatir la discriminación del racismo. La educación intercultural supone la asistencia a una escuela donde existe una convivencia basada en el respeto al otro, con base en las reglas establecidas del común acuerdo. Formación en valores o en derechos humanos, orientados por la teoría del desarrollo del juicio moral. Incorporar los valores fundamentales que sustentan los derechos humanos, entre los cuales el central es el respeto a la dignidad de las personas y la cultura. Tercer escenario, realidades multiculturales. Sin duda, el escenario de educación para la interculturalidad que más ha crecido en las últimas décadas como resultado de la globalización es la realidad multicultural, que se manifiesta cuando una misma escuela atiende a niños y niñas procedentes de grupos culturales diversos. No solo se trata de desarrollar metodologías educativas que les permitan alcanzar los objetivos educativos, sino transitar de una realidad multicultural a otra intercultural, en la que los niños de diferentes culturas puedan convivir con igualdad en circunstancias en las que se aprende a respetar a los diferentes. Suele ocurrir que los maestros ni siquiera se hayan dado cuenta de que tienen alumnos de diferentes orígenes culturales. Cuando algún alumno o alumna no habla bien el español, la falta de atención a esta realidad tiene como consecuencia la reprobación. Los maestros no han sido formados para atender esta creciente realidad multicultural y el sistema educativo tampoco está preparado para hacerlo. La educación intercultural en condiciones de multiculturalidad debe de tratar de convertir la diferencia en una ventaja pedagógica. Como ya se dijo, otras diferencias han probado su gran utilidad educativa cuando se aprovechan con fines educativos, diferencias de edad, de capacidades, de integración educativa de niñas y niños con necesidades educativas especiales. Es necesario reconocer que aún tenemos un gran camino que recorrer
en el diseño de metodologías que permitan aprovechar las diferencias. ¿Cuáles son los requisitos del docente para la interculturalidad? Cuando nos referimos a la educación para la interculturalidad, porque la entendemos como un punto de llegada, no un punto de partida. La interculturalidad es parte de las sociedades democráticas en proceso de construcción en todos nuestros países. Este elemento constitutivo se debe de construir en sociedades como las nuestras. Hemos sostenido aquí que la educación, la formal, que aquí hemos desarrollado, pero también la no formal y la informal, puede contribuir de manera central a ello. ¿Cuáles son estos requisitos para un docente para la interculturalidad? Los docentes tienen que comprender qué es cultura, y reconocer como un elemento que define a los grupos humanos que transforman su entorno y sobreviven en él y construyen su explicación del mundo y el sentido de su vida. Los docentes estar formados en la pedagogía del desarrollo del juicio moral. Tienen que saber crear y aprovechar oportunidades para que sus alumnos entiendan a los otros diferentes, para que pongan en juego su juicio al enfrentar conflictos morales propios de realidades multiculturales, para que aprendan a reflexionar y a dialogar con otros iguales y diferentes. Tienen que reconocer el racismo encubierto para convertirlo en objeto de reflexión y análisis grupal. Ser capaces de crear situaciones de convivencia respetuosa en el aula. Los docentes tienen que estar formados para trabajar en equipo, de manera que puedan hacer de la escuela en la que trabajan una microsociedad parecida a la que se desea crear. En las decisiones se tomen con participación y donde se escuche y respete la voz de las minorías, en la que se viva la libertad de expresión y el respeto a la diferencia, en la que se aprovechen las diferencias para el enriquecimiento mutuo. Los docentes tienen que reconocer la importancia de la participación comunitaria en la actividad educativa. Una educación para la interculturalidad tiene que poder desarrollar la demanda de las comunidades para que la escuela contribuya a reproducir, fortalecer y enriquecer la cultura comunitaria. Sin el acercamiento de la escuela a la comunidad, sin el desarrollo de un proceso de apropiación de la escuela por parte de sus miembros, difícilmente podrá avanzar mediante procedimientos unidireccionales a este propósito. Hoy, sin duda, son necesarias y convenientes en un proceso de educación para la interculturalidad. Muchas otras características del personal docente. Bastan estas para contribuir a un proceso de reflexión sobre el tema, que sin duda se encontrará entre las prioridades educativas en el siglo que inicia. La educación para la interculturalidad trae consigo un proyecto de futuro que podemos compartir a escala global, pero que en lo local adquiere características propias que implica fortalecer las culturas locales y con ello las diferencias a fin de enriquecernos como humanidad. Algunas de estas conclusiones. La necesidad de una educación intercultural bilingüe de calidad y con pertenencia cultural y lingüística para los pueblos indígenas en todos los niveles educativos. Y la educación intercultural para toda la población en el marco de la definición de México como un país pluricultural. Mejorar la cobertura y la calidad con pertinencia cultural y lingüística de la educación destinada a los pueblos indígenas. La importancia de la diversidad. Si la diversidad biológica es vida, la diversidad cultural es motivo de la diversidad biológica. La diversidad cultural también es vida para todos los seres humanos del planeta. El pensamiento complejo como un conjunto de habilidades que requerimos para enfrentar los retos del mundo actual, que no aprendimos como jóvenes en la escuela. Una buena parte de ellos tiene que ver con la fragilidad del conocimiento, que se vuelve con rapidez obsoleto por la velocidad con que cambia. Mucho de lo que aprendimos en la escuela ya no es verdad o solo es parcialmente verdad. El concepto de interculturalidad no se trata de un concepto descriptivo, sino de una aspiración. Se refiere a la relación entre las culturas y la califica. La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen vínculos basados en el respeto y desde planos de igualdad. A estas alturas debe resultar evidente que un país multicultural que aspira a la democracia no puede lograrla plenamente si no se transita
de la multiculturalidad a la interculturalidad. Democracia e interculturalidad son indispensables para la gobernabilidad, principalmente por la necesidad de construir un mundo mejor para las futuras generaciones. Más adelante, pues bueno, aquí les dejamos en las diapositivas esta información sobre algunos conceptos clave, algunos referentes conceptuales, sobre todo de educación intercultural bilingüe, como es cultura, identidad, lengua, diversidad, multiculturalidad, interculturalidad, los propósitos de la educación intercultural bilingüe, de qué trata, cuáles son los 4 objetivos, cuáles son las metas nacionales con respecto al Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018, donde vienen las estrategias y sus líneas de acción. Y por último, un glosario.